Hay personas que ya no dependen del sistema, no esperan nada del gobierno, de las noticias ni de las promesas vacías de un cambio colectivo. No le tienen miedo al futuro porque dejaron de construir su vida sobre la base del miedo. No están atrapadas en el juego del consumo, la deuda, la validación externa y la manipulación colectiva que nos dice lo que está bien o mal según convenga al sistema. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte las 7 personas que ya están fuera del gran reset y tú puedes ser la próxima o quizás ya eres una de esas 7 personas. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita, porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Estas 7 personas han salido del reset porque entendieron algo fundamental. La salida no está fuera, está dentro. No esperan que el mundo cambie para sentirse en paz, porque se dieron cuenta de que el mundo solo refleja el estado interno. Cambiaron su frecuencia, su percepción, su identidad. Y al hacerlo, el mundo dejó de tener poder sobre ellos. Pero para lograr eso, pasaron por las 3 T's. 3 palabras que quizás has escuchado de mí antes, pero que si las entiendes y las aplicas perfectamente pueden cambiar por completo tu vida. Trascender, transmutar y transformar. Primero, trascendieron su realidad actual. Eso significa que dejaron de identificarse con lo que veían, con lo que tenían, con lo que el mundo les decían que eran. Dejaron de pensar en pequeño, elevaron su visión, trascendieron la materia, el miedo, el conflicto y los límites heredados. Comprendieron que su identidad verdadera no era su historia, ni su dolor, ni sus resultados pasados. Después transmutaron la energía. No negaron su sombra, no reprimieron la emoción, no escaparon del caos. Lo usaron, convirtieron la rabia en acción, el miedo en fe, la frustración en enfoque. Aprendieron a usar cada situación incómoda como combustible y lo hicieron desde la conciencia, desde el poder interior, porque sabían que si reaccionaban volvían a caer en el juego, pero si respondían, creaban un nuevo juego. Y finalmente transformaron su mundo, porque cuando cambias por dentro, el afuera no tiene más opción que ajustarse y realinearse. La vida dejó de ser una lucha y se volvió una expresión, una extensión de lo que son. Y por eso hoy no les afecta el ruido exterior, no se sienten víctimas, no se levantan cada mañana revisando el precio de su combustible, los titulares de pánico. Ellos crean, ellos sirven, ellos manifiestan, ellos viven desde una frecuencia diferente. Y no son iluminados ni multimillonarios, son personas como tú, pero que tomaron decisiones diferentes. Este vídeo no es para entretenerte, es para abrirte los ojos. Así que de verdad, toma notas, porque si no aplicas nada de lo que aquí te voy a decir, puedes irte ahora mismo del vídeo, porque ya sabes que no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para entrenarte. La primera persona que ha salido del reset es el que eligió su propósito antes que la aprobación. Era el típico que buscaba encajar, que decía sí a todo para no decepcionar. Tenía una sonrisa en la cara, pero un nudo en el estómago. Se adaptaba a lo que los demás se esperaban de él y se había olvidado de preguntarse qué esperaba él de sí mismo. Vivía atrapado en el algoritmo social del haz lo correcto, no molestes, no te salgas del molde. Pero un día algo dentro de él se rompió. No fue una gran catástrofe, fue un cansancio sutil, una fatiga existencial de sostener una vida que no le pertenecía. Y entonces lo entendió, vivir para agradar es morir lentamente. Dejó de pedir permiso para ser quien realmente era. Soltó el rol, la máscara, el guión heredado y comenzó a caminar su verdad, aunque temblara, aunque se quedara solo, aunque nadie lo entendiera. Fue incómodo, sí, dolió, pero dolía más fingir. Hoy tiene menos amigos, pero más paz, menos ruido, pero más dirección. No se levanta preguntándose ¿qué esperarán de mí hoy? Se levanta con una sola pregunta: ¿cómo sirvo a mi propósito hoy? Y desde ahí es de donde vive, porque el mundo exterior dejó de dictarle quién debía ser y su alma empezó a hablar más fuerte que su ego. Eligió el camino menos transitado y ese camino lo eligió a él. Ahora entiende que no vino a ser aprobado, vino a ser usado, y el que se entrega a su propósito sin esperar permiso se convierte en una amenaza para el sistema. Porque alguien con propósito ya no necesita validación, ya no es manipulable, ya no se duerme en lo que otros decidan. Y eso es verdadera libertad. La segunda persona que ha salido del reset es la que dejó de huir de sus emociones. Pasó años corriendo de lo que sentía. Cada vez que algo dolía, comía.
Cada vez que algo le incomodaba, hacía el scroll infinito en redes sociales. Si algo se removía dentro, lo tapaba con trabajo, ruido o entretenimiento. Vivía anestesiada. Pero detrás de cada distracción había una herida sin atender. Y esa herida, como toda energía no resuelta, seguía repitiéndose una y otra vez. Un día se dio cuenta de que no era libre, no por falta de dinero, ni por culpa del sistema, sino porque era esclava de su mundo emocional no gestionado. Y ese día tomó una decisión radical: sentarse con su sombra, no para pelear con ella, sino para escucharla. Lloró lo que nunca había llorado, escribió lo que nunca había dicho, se enfrentó al miedo, al rechazo, al abandono, a la humillación, a la injusticia, le puso nombre al dolor y al hacerlo le quitó poder. Meditó en silencio, respiró profundo, se abrazó en lugar de exigirse, dejó de buscar validación y empezó a buscar entendimiento, porque entendió algo muy clave: lo que no se enfrenta se repite. Y el universo no castiga, solo refleja. Transmutó como un buen alquimista, usó su dolor como materia prima para su crecimiento. Cada emoción que antes era una amenaza, hoy es una guía. Aprendió a mirar su tristeza como una brújula, su ira como un aviso, su miedo como una oportunidad de elevar su fe. Aprendió que no eran sus emociones, sino la conciencia que puede observarlas y transformarlas. Hoy no reacciona, responde, no se culpa, se abraza, no huye, se queda. Porque al dejar de huir, dejó de ser esclava. Y al hacerse amiga de su sombra, se reconectó con su luz, porque comprendió que la sombra no es el enemigo, sino la parte de ella que necesitaba más amor. La oscuridad que evitamos suele ser la misma que esconde nuestro mayor potencial. No hay luz sin sombra, ni sanación sin confrontación. Y al mirar de frente su dolor, descubrió la semilla de su propósito. Porque cuando integras tu sombra, dejas de pelear contigo mismo. Y cuando dejas de pelear contigo mismo, tu luz ya no tiene techo. Su brillo hoy no viene de lo que muestra, sino de lo que abrazó cuando nadie la veía. Es libre esa persona, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no le da a su mundo interno el poder de destruirla. Su frecuencia ya no está sostenida por la evasión, sino por la presencia. Y esa presencia es su verdadera revolución. La tercera persona que ha salido del reset es el que comprendió que su mente era la cárcel. Durante años vivió prisionero sin barrotes. Su celda era invisible pero impenetrable. Estaba hecha de pensamientos de escasez, de culpa, de juicios repetitivos y una autoexigencia disfrazada de ambición. Cada vez que quería avanzar, una voz en su mente le decía que no podía, que no era suficiente, que no era el momento. Y lo peor de todo es que esa voz sonaba como él mismo. Estaba tan identificada con su mente que no sabía que era posible observarla, hasta que un día se dio cuenta de algo brutal. No podía salir de los límites de lo que su mente había establecido como verdad. No era libre porque no se cuestionaba, no cambiaba porque no se veía desde fuera. Estaba atrapado en su programación. Era un bucle de pensamientos inconscientes y reacciones automáticas. Y entonces comenzó el verdadero trabajo: reprogramar su subconsciente. Cambió sus palabras, cambió sus afirmaciones, empezó a hablarse con respeto. Se sentó a escribir todos los pensamientos basura que su mente le repetía constantemente y luego escribió versiones nuevas, más elevadas, más alineadas. Entendió que el subconsciente no distingue entre verdad o mentira, solo repite lo que tú le das. Y él decidió empezar a darle un nuevo guión. Visualizó, sintió, se imaginó la nueva versión de sí mismo. Y no como una fantasía, sino como una práctica espiritual. Porque si quieres cambiar un efecto, tienes que cambiar la causa. Y la causa siempre está en tu mente. No en el dinero, no en la pareja, no en el gobierno, en tu mente. Hoy entiende que su mente es una herramienta, no su identidad. Y cuando la mente se calma, la presencia aparece. Vive desde ahí. No deja que un pensamiento cualquiera se instale sin su permiso en su mente. Cuida su jardín mental como el lugar más sagrado de su vida. Porque sabe que el universo siempre responde a su frecuencia. Y su frecuencia nace de lo que cree, de lo que siente y de lo que espera. Ya no vive desde el miedo, vive desde la elección consciente. Y esa elección lo ha liberado de la cárcel más común y más peligrosa, la que nadie ve porque está en la cabeza. Hoy es libre porque piensa como alguien que ya lo es. La cuarta persona que ha salido del reset es la que entendió que su valor no depende de sus logros. Desde pequeña, a esa persona le enseñaron que para merecer amor tenía que destacarse, rendir, producir. Cada buena nota, cada tarea hecha, cada esfuerzo extra le traía un poco de reconocimiento y eso lo confundió con amor.
Así que creció creyendo que su valor estaba ligado a su productividad, a la lista de pendientes completada, a cuántos sí acumulaba en un día. Vivía en piloto automático, cumpliendo objetivos como si eso la definiera. Y claro, se volvió una experta en rendir, en cumplir, en lograr. Pero también se convirtió en una experta en agotarse, en no permitirse descansar, en exigirse incluso cuando su alma le pedía pausa. Cada día era una carrera para demostrar consciente o inconscientemente que merecía existir, que merecía ser amada, hasta que el cuerpo habló, hasta que la ansiedad se volvió crónica, hasta que las lágrimas salieron sin razón aparente. Y en ese colapso entendió algo radical: su valor no venía de lo que hacía, sino de lo que era, no de lo que entregaba, sino de lo que ya portaba dentro. Se dio cuenta de que ningún logro externo iba a llenar el vacío de una identidad desconectada del ser. Y ahí comenzó el gran trabajo. Empezó a practicar la presencia, empezó a estar sin hacer, a respirar sin producir, a sentarse a solas sin sentirse culpable, a escuchar su cuerpo, a honrar sus ritmos, a soltar la presión por validarse todo el tiempo, porque entendió que no se trata de correr más rápido, sino de recordar que ya es suficiente. Hoy vive desde la presencia, no desde la presión, desde el ser, no desde el hacer. Se sigue marcando metas, sí, pero ya no como una forma de demostrar, sino como expresión natural de su abundancia interior. Ya no necesita el aplauso, ya no necesita el logro para sentirse valiosa, porque ahora sabe que el verdadero éxito no es lo que logras, sino lo que sostienes en paz cuando todo fuera se detiene. Su frecuencia cambió, porque ahora vibra desde la certeza de que no tiene que hacer nada extraordinario para merecerlo todo. Lo extraordinario es ella, simplemente por ser. Brilla sin culpa, porque sabe que no está compitiendo con nadie, que su expansión no amenaza a nadie, que su luz no eclipsa a nadie. Invita. Hoy lidera sin miedo, no porque no lo sienta, sino porque el amor por su propósito es más fuerte que el miedo al juicio. Y sí, todavía hay quienes la critican a esa persona, pero ya no necesita gustarle a todos, porque entendió que el alma no vino a ser popular, vino a ser útil, vino a ser canal, vino a ser puente. Porque como dice la escritura, la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ella, con su sola presencia, se convirtió en un canal de transformación para muchos. Hoy ya no pide permiso, pide dirección divina. Y cuando la recibe, actúa con certeza y con consecuencia, porque sabe que su vida no le pertenece solo a ella. Su vida es un instrumento de algo más alto. Y por eso eligió ser todo, aunque a algunos les moleste. Y la persona número 7 es el que se rindió, pero no se dio por vencido. Durante mucho tiempo pensó que rendirse era fracasar, que dejar de insistir era sinónimo de debilidad. Había sido formado en la cultura de la lucha, del esfuerzo extremo, del si no te cuesta, no vale. Así que insistía incluso cuando ya no había señales de vida en ese camino. Insistía por miedo, por apego, por orgullo, por no decepcionar. Pero esa insistencia no venía de la fe, venía del control. Controlaba con la mente lo que el alma ya le pedía soltar. Quería que las cosas fueran como él pensaba, como él las había planeado, como las había visto en su mente, pero el universo no responde a la rigidez, responde a la vibración correcta, y su vibración se había vuelto densa, tensa, exigente. Se volvió prisionero de su propio plan, hasta que un día se quebró. No fue una gran tragedia, fue un suspiro profundo, un silencio interno, pero un momento donde por fin bajó los brazos, no por derrota, sino por comprensión. Ese día no gritó, ese día no pidió explicaciones, solo dijo: está bien, Dios, me rindo, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí empezó todo, porque rendirte no es perder, es dejar de oponerte a la inteligencia divina que sabe mucho más que tú, es soltar el ego que exige y abrazar la humildad del alma que confía. Es dejar de empujar puertas cerradas para empezar a ver las que siempre estuvieron abiertas, pero no veías por estar mirando solo una. Rendirse fue su renacimiento. Sintió miedo, sí. Sintió vacío, porque cuando suelta el ego, lo primero que se siente es que te quedas sin identidad. Pero después aparece la paz. No una paz basada en la certeza del resultado, sino en la certeza de que ya no estás solo, de que el plan no depende solo de ti, de que estás siendo guiado. Y ahí, en medio del caos, entendió lo que significa realmente confiar. No confiar cuando todo va bien, sino confiar cuando no tienes idea de cómo se va a resolver, pero igual sigues caminando, porque ahora caminas con fe, no con ansiedad, con dirección, no con desesperación.
Se rindió, pero no se dio por vencido, porque nunca dejó de creer, nunca dejó de amar su propósito, nunca dejó de sostener la visión. Lo que soltó fue el cómo y el cuándo. Lo que entregó fue el control, pero lo que sostuvo fue la convicción. Y ahí fue cuando el universo empezó a responder diferente. Aparecieron personas, recursos, ideas, sincronías. No porque se esforzara más, sino porque al rendirse su energía se abrió a recibir. Porque como dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El que se rinde conscientemente reconoce que no es él el que tiene el control absoluto, sino la fuente el que lo guía. Este tipo de persona entendió que no todo es lucha, que hay un momento para accionar y un momento para soltar, que el control no es poder, que el verdadero poder es la conexión, que a veces lo más espiritual que puedes hacer es decir, no sé qué está pasando, pero oye, voy a confiar. Y es ahí cuando el milagro entra, porque el milagro no entra en una mente controladora, entra en un corazón rendido. Cuando sueltas, Dios actúa. Cuando te apartas, la gracia entra. Cuando dejas de pelear, te conviertes en canal. Hoy, esta persona ya no vive desde el miedo a perder, sino que vive para ganar. Sabe que lo que se va es porque ya cumplió su función en su vida, que lo que no llega es porque no vibra con su nueva versión y que lo que está en camino llegará en el momento exacto. Ya no tiene prisa, tiene paz, ya no exige señales, ahora solo las ve en todas partes. Y esa certeza es su nueva frecuencia. Se rindió y ganó. Tú también puedes salir del reset, pero no lo harás esperando a que cambien los políticos, ni que el sistema te regale nada. Lo harás cambiando tu energía, tu frecuencia y tu autoconcepto. Porque como suelo decirle a mis alumnos, para ir donde nunca has estado, debes convertirte en quien nunca has sido. Y si tu frecuencia está anclada a la queja, al miedo, a la dependencia, esa será la realidad que se irás creando. Tú decides seguir adentro o salir para siempre. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto y quieres que sea yo quien te acompañe paso a paso para salir del sistema y manifestar una nueva realidad, en la descripción te dejo todo lo que necesitas para ponerte en contacto conmigo enviándome un correo electrónico. Chao, chao.